¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un bonito día con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, revisar la plataforma, las tareas, las actividades y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, también en ciudadanía. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Bueno, podemos hablar un poquito de que dentro de la evolución histórica, los pueblos y nacionalidades indígenas del Estado ecuatoriano es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio el momento en que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello el sometimiento a la servidumbre, ¿no? Bueno, como ustedes saben, chicos, prácticamente nosotros tuvimos lo que es un enfrentamiento sumamente complicado, sumamente difícil, ya que directamente los españoles llegaron a nuestro territorio y como ustedes saben, pues prácticamente lograron atrapar lo que es al representante más importante de aquella época de la cultura de los incas, conocido como el Zapa Inca, ¿no? Que en ese momento, pues prácticamente era Atahualpa. Y como ustedes saben, le capturaron, lo sometieron y también lo asesinaron, ¿no? Y por ende, pues, los españoles prácticamente comenzaron a derrotar a los incas y eventualmente, pues, se quedaron con estos territorios, ¿no? Y aquí también podemos establecer que prácticamente los indígenas, la mayoría de ellos perecieron en los enfrentamientos y los pocos que sobrevivieron prácticamente tuvieron que enfrentarse a lo que son las enfermedades, ¿no? Recordemos que los españoles nos trajeron enfermedades como la gripe, la tifoidea, la viruela, el sarampión, ¿no? Que para aquellos años prácticamente la condición de los indígenas eran bastante sensibles al no enfrentar este tipo de enfermedades y la mayoría de ellos pues perecieron, ¿no? Cerca del 90% de la población indígena de aquellos años prácticamente quedaron destruidas y eventualmente, en este caso, los indígenas, pocos los que sobrevivieron, eventualmente pues quedaron a ser considerados como esclavos de... Entonces, en ese caso, nosotros directamente podemos establecer de que los indígenas lograron tener una condición de esclavitud sumamente terribles, ¿no? Prácticamente podemos establecer que en la colonia eventualmente lograron ser maltratados, esclavizados de las peores maneras y eventualmente la condición de vida eran sumamente terribles, ¿no? Como ustedes saben, con la llegada de los españoles aparece lo que es el mestizaje, la unión de un español con una mujer indígena y eventualmente aparecieron el mestizaje que nosotros lo conocemos en la actualidad, ¿no? Sin embargo, los indígenas fueron tratados de las peores maneras. En la colonia existieron lo que son levantamientos, revoluciones y eventualmente la mayoría de los líderes de aquella época pues quedaron acribillados, asesinados de las peores maneras, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, pues los indígenas desde la conquista española sufrieron pues muchísimo en nuestra sociedad. La mayoría de ellos directamente fueron esclavizados y poco a poco ellos han logrado directamente en recuperar lo que son sus valores en general. Siguieron luchando directamente en condiciones sociales, buscando la manera de tener sus derechos. Los pueblos, nacionalidades que nosotros conocemos prácticamente fueron gracias en representaciones de mujeres y hombres indígenas sumamente valientes, ¿no? Una de ellas, pues, prácticamente conocida como Dolores Capuán, ¿no? Que prácticamente lideró una serie de luchas por la tierra en el siglo XX, ¿sí? Y directamente podemos establecer que ella prácticamente era de Cayambe, en donde lideraba directamente a grandes mujeres con la finalidad de que todos los indígenas sean reconocidos, de que todos los indígenas tengan derechos, y la situación también mejoró y cambió con la revolución liberal, ¿no? Que prácticamente uno de los representantes más icónicos fue el general Eloy Alfaro, ¿no? En donde prácticamente logró establecer lo que son derechos, ¿sí? Para los primeros ciudadanos, en donde prácticamente ya logró reconocer directamente a los ciudadanos, ¿no? Aquí directamente reconocía a los mestizos, indios, zambos, hablamos directamente de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer prácticamente que los indígenas han logrado tener un crecimiento sumamente avanzado en nuestra sociedad, directamente participan en la política, participan en el deporte, donde prácticamente podemos establecer que nuestra condición de convivencia en democracia sigue en constante crecimiento, ¿sí?